Vamos a continuar trabajando en esta ocasión con la introducción del libro de jueces. Y antes de que entremos de lleno en materia, quiero hacer un breve resumen de la ocasión anterior, en donde hablábamos que de una manera muy general vimos un video. No sé si tuvieron oportunidad de verlo con más calma. Describe de una manera muy general el libro de jueces. Hay cosas en las que podemos estar de acuerdo, hay otras en las que no, pero para eso vamos a estudiar, ¿no? Ese es parte del objetivo de lo que estamos o de lo que vamos a hacer en esta tarde. En ese resumen, también la ocasión anterior tuvimos a bien leer el primer capítulo del libro de jueces. Vimos algunas cosas muy interesantes en ese primer capítulo y ahorita vamos a hacer una mención o algunas menciones de ello, en donde pues este libro, pues el Talmud o los judíos afirman o reafirman, ¿no?, que lo escribió Samuel. En conclusión, también ellos, por ejemplo, afirman que lo escribió Samuel, escribió el libro de Samuel, ¿no? Nosotros lo dividimos el libro de Samuel en primera y en segunda, pero para el Talmud no hay primera y segunda, es el libro de Samuel, no está dividido. Pero hay un caso curioso, ¿no? En esta afirmación que hacen los judíos, en el libro de Samuel hay cosas que no pudo haber escrito Samuel porque ya había muerto. Entonces, algunos afirman que fue el profeta Natán y el profeta, ahorita se me olvidó su nombre. Hay otro profeta contemporáneo al rey David, en donde y a Salomón, que ellos son los que confirman o concluyen el libro de Samuel, según algunas versiones judías, ¿no? El libro de jueces, de igual manera, lo ven como que lo escribe Samuel, y también esto es porque en el libro de jueces se ocupa mucho la palabra o la frase de que en aquel tiempo no había rey. Entonces, se deduce que por ocupar esa expresión fue escrito en un tiempo posterior, ¿sí? Y esto es para reafirmar el reinado de David, ¿no? O sea, el tema del por qué era importante tener un rey, ¿no? Algunos creen que este libro se escribe con la intención de comparar cómo estaba el pueblo sin Dios y sin un rey, aunque recordemos que posteriormente, después de de Salomón, el reino se divide y caen de nuevo en idolatría, como lo hizo el pueblo en la época de los jueces. Bueno, vamos a entrar en materia, y hay cosas que antes que empecemos me gustaría comentarles acerca del primer capítulo. Recuerdan que en el primer capítulo empieza una expresión en donde se juntan dos tribus. Mi hermano Iván. Sí, estaba viendo aquí, hermano, es el profeta Gad. Gad. Ok, Sí, nada más. sí. Gracias. Sí, gracias, hermano Iván, muchas gracias. Sí, exactamente, es el profeta Gad. Bueno, en esta parte del primer capítulo, nos hizo favor la vez pasada de leerlo mi hermana Sarita. Inicia con que dos tribus se ponen de acuerdo para ir a pelear, ¿sí? Y en esas tribus consultan a Dios y les dice que vayan. ¿Se acuerdan de los nombres de esas dos tribus, hermanos?
¿Quién Judá es y el otro? Simeón. ¿Quién, hermana Sarita? Judá y Simeón. Digo, Judá y, Rubén y Simeón. Judá y Simeón, exactamente. Muy Judá y bien. Simeón. Sí. Ok. Este, dentro de la narrativa de Judá y Simeón, hacen en esta conquista captura de un rey. Y a este rey le hacen lo mismo que este rey le hacía a los reyes que él capturaba. ¿Recuerdan cuál era? ¿Qué era lo que este rey hacía? Les cortaba los pulgares de las manos y de los pies Ok, a sus enemigos. exacto. Y de hecho el mismo rey cuando se lo hacen dice, 70 reyes tuve comiendo de las migajas abajo de mi mesa, ¿no? Y ahora así se me ha hecho a mí, ¿no? ¿Por qué se imaginan ustedes que se le cortaban los pulgares de las manos y de los pies? Porque así no podían agarrar sus armas para pelear. Exacto, así es. Era una costumbre de la zona, de la región, en donde a ciertos prisioneros que eran peligrosos, pero había que capturarlos vivos, y también hay una razón del por qué capturarlos vivos, no pudieran pelear o no estuvieran aptos ya para la batalla. De hecho, no solamente para la batalla, para muchas cosas. Yo voy a tomar esto y mi pulgar es muy importante para el agarre. Entonces, como dice mi hermana Becky, yo no puedo agarrar la espada o no puedo agarrar un arma sin mi dedo. Si yo lo hago así, se me va a caer lo que tenga yo agarrado, ¿no? Por mucha fuerza que aplique. Esto era parte de la intención de esta, ¿cómo se llama? Mutilación. Someter al rey de esa forma, aunque también después era torturarlo, ¿no? O matarlo. Simplemente era exhibirlo delante de su pueblo de que había sido derrotado. De ¿Sí? humillarlo, ¿no, hermano? Exacto, exacto. Una Era, forma era humillación. de humillación. Así es, hermana Sarita. Muy bien. Vamos a leer el capítulo 2. Y no sé si alguien de ustedes quiere hacerme favor de leer el capítulo 2. Y en este capítulo 2 vamos a ver cosas muy, muy interesantes que vamos a hablar de ya después de general de esto. Mi hermana Lolita, ¿quieres leer el capítulo 2 de Jueces? Sí. Gracias, mi Aquí. hermana Lolita. Más permíteme tantito. El ángel de Jehová en Boquín. El ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquín, y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje a la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos alrededores había de derribar, más vosotros no habéis entendido a mi voz, porque habéis hecho esto. Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron ahí sacrificios a Jehová, porque ya Josué había despedido al pueblo, a los hijos de Israel, y se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto
todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conoció a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Todo? Sí. Y después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salía la mano de Jehová, estaba contra ellos, para mal, como Jehová había dicho, como Jehová había dicho, como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que le despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no lo hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de sus obstinados caminos. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: por cuanto a este pueblo traspasan mi pacto, que ordené a sus padres, y no obedecen a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguno de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, se procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no los entregó en manos de Josué. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Lolita. A ver, hermanos, vamos a meternos en problemas. Perdón que lo diga de esta forma, pero esta última frase, no la olviden, por favor. Porque al parecer, de acuerdo a la descripción del capítulo 2 del libro de Jueces, al final dicen que el que tiene la decisión de no entregar todas las naciones a Israel es el Dios mismo. Y hay que analizar por qué lo dice o por qué se escribe. Entonces no lo olviden, vamos a tratar de analizar este capítulo 2, pero voy a empezar con el libro de la primera parte del capítulo, en donde, hermanos, aquí hay algo muy interesante. El ángel de Jehová
que habla que los saca de la tierra de Egipto, les hace una afirmación y les dice, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal de que vosotros no hagas pacto con los moradores de la tierra, cuyos altares habéis derribado, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho eso? Está cuestionándolos, ¿sí? Entonces les está poniendo una sentencia y les está diciendo por qué y qué van a hacer estos pueblos para ellos y sus dioses. Entonces dice en el versículo 4, que cuando el ángel de Jehová habló esas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron ahí sacrificios a Jehová. Ahora, hermanos, aquí hay varias interpretaciones de varios estudiosos y tenemos que analizarlos. La primera interpretación es que es un ángel, un enviado, un ser celestial, enviado por Dios a hablar directamente con el pueblo. Pero recordemos que los ángeles no se presentaban así, o no hay ese tipo de manifestaciones colectivas, a excepción cuando estuvo Moisés. ¿Sí lo recuerdan? Cuando estuvo Moisés sí hubo una manifestación colectiva y el pueblo dijo, no, habla tú con él, ¿sí? Aquí algunos estudiosos interpretan que es un mensajero de Dios, porque acuérdense que la palabra ángel es mensajero. Entonces hay algunos que dicen, no era un ser celestial con alas, o con alguna jerarquía angelical, sino que era un hombre mensajero de Dios que va y lleva el mensaje de Dios, pero no se tiene nombre, ¿no? Es como si fuera un siervo de Dios. Y se le pone el nombre del ángel de Jehová. Entonces, algunos lo interpretan así porque lo dice delante de todo el pueblo y el pueblo se consterna, ¿no? Otros creen que es el ángel, o sea, sí es un ángel, es un ser celestial que habla con ellos y les dice directamente lo que hicieron mal y lo que les va a pasar. Esto está totalmente abierto, hermanos. O sea, no hay una conjetura definida de una postura que digamos está bien o está mal, ¿sí? Particularmente, su servidor, yo considero que está hablando de un ángel. O sea, yo sí creo que es un ser celestial que habla con el pueblo y les hace ver su error. Pero, porque lo leo así en la Biblia, ¿no? Entonces, mi interpretación inmediata es un ángel. Los estudiosos interpretan de varias formas y de acuerdo a los momentos, pero les expongo esto para que ustedes lo tengan y lo pongan en la mesa y vean qué puede ser coherente o congruente para ustedes. A mí me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Ustedes qué creen? Si se está hablando de un verdadero ángel, un ser celestial, o es un mensajero. ¿Alguien de ustedes tiene alguna opinión al respecto de esto? ¿No? Hermano Pues Abraham, siempre sí, adelante, hermana Lolita. pues aquí en la Biblia siempre se nos habla que del ángel de Jehová que siempre se les presentaba a algunos personajes de aquí de la Biblia, ¿no? Como cuando se le apareció a la mamá de Sansón, dice que se le apareció el ángel de Jehová. Y así en las escrituras se nos habla muchas veces del ángel de Jehová, pues a lo mejor sí es un ser celestial enviado como mensajero, no sé, eso quiero pensar yo. Ok, sí, muchas gracias, hermana Lolita, muchas gracias. Mi hermano Iván.
Sí, gracias, hermano Abraham. Mire, la interpretación que yo le doy a todo esto me llama mucho la atención que dice el ángel de Jehová, hermano. Y ese es un punto que nosotros lo podemos tomar en este momento literal. Muchas veces en la escritura habla y un ángel se apareció. En el caso, si ustedes se acuerdan, cuando Lot recibe a los ángeles en Génesis, nada más dice ángeles, hermano. Y pueden ser personas. Y en el libro de Hebreos, sí, Santiago, o Hebreos o Santiago dice que hemos hospedado también ángeles, ¿sí? Pero en este caso, hay que checar que este ángel tiene un propósito muy fuerte. Ejemplo, cuando se le aparece el ángel a María para decirle que ella va a concebir a al Hijo de Dios, yo no creo que haya sido una persona. Yo creo que fue un ser celestial en ese momento. Y yo creo que aquí, yo también creo que se habla de un ángel de Dios, un ser celestial. Gracias. Muchas gracias, mi hermano Iván. Bueno, al parecer coincidimos, ¿no? Las personas que hemos tenido oportunidad ahorita de externar nuestro punto de vista, coincidimos de que vemos a un ser celestial que se dirige a la nación, al pueblo. Vamos a pasar a la segunda parte, que ahorita creo yo que es interesante. El libro de Josué, aquí está mi hermano Iván, a lo mejor nos recuerda, menciona la muerte de Josué, mi hermano Iván. No, hermano, no la menciona. Es un dato curioso. El libro de Josué no menciona la muerte de Josué, pero sí la menciona el libro de Jueces. Sí la menciona, hermano, en el último capítulo, A ver, 29, 30 y 31. Dice ¿lo el podría 29. leerlo? Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Lo Es, menciona en los últimos versos, casi últimos. es muy similar a la narrativa de Jueces, ¿verdad, hermana Sarita? Sí, es casi igual. Hay mucha coincidencia en esto. Es como si lo hubieran copiado y pegado, ¿no? En el libro lo copiaron del libro de Josué y lo pegan en el libro de Jueces. Aquí, hermanos, hay un dato interesante. Voy a compartirles unas imágenes para que vean conmigo. Quiero hacer una aclaración, hermanos. A propósito, dejé de dónde saqué estas imágenes para que ustedes sepan la fuente. Hay unas páginas en internet que tienen mapas bíblicos. Esta página se llama, como está aquí en la parte de arriba, se llama Biblia Todo. Yo he encontrado, hermanos, información muy, muy interesante en esta página, pero hay información que no termina por convencerme. Aunque, hablando de ciertos mapas, ahorita les voy a presentar varios mapas. Vean cómo está en este mapa la distribución. Vean gráficamente el monte de donde es enterrado Josué aparece seleccionado con un globo rojo. ¿Sí lo alcanzan a notar? Bueno, ese monte, esa ubicación, si nosotros nos vamos así de lleno a ver el territorio, ¿a qué territorio nos arroja, hermanos? El que está en verde.
Pues ahí ese monte está en medio de Samaria y de Judea. No Exacto. alcanzo a ver las letritas, pero está en medio. Está en medio de Samaria y Judea. Pero Ah, como que si se dan cuenta, este mapa es como de la época del Señor Jesús. ¿Sí lo ubican? Porque no están divididas las tribus. Está Perea, Decápolis. Decápolis no es de la época de las 12 tribus, o sea, de la época de los jueces. Este mapa nada más es para que ubiquemos el monte. Si nos vamos al siguiente mapa, aquí sí nos dice, en este mapa, que está en la zona que se le dio a Efraín. Acuérdense que Josué, ¿de qué tribu era, hermanos? De la de Efraín, ¿no? Entonces, aquí en este monte es donde es enterrado este Josué y está en la tierra de Efraín. Y si vemos, abajito está Benjamín, luego Dan y está Judá. Y entre frontera de Benjamín y Judá está Jerusalén. Este mapa sigue siendo congruente con el anterior y de hecho, este mapa sí nos ubica en la época de los jueces. Si se dan cuenta, en el recuadro que viene blanco hay nombres y en esos nombres no aparece el 1, pero dice, está Eub, Sangar, Barak, Gedeón, Tolá, Yair, Jefté, Ibsam, Elón, Abdón y Sansón. Estos nombres, ¿a quién a quién se refieren, hermanos? A los jueces. a los jueces. No vienen completos, pero está hablando de los, hay nombres de jueces en esta lista, ¿no? Entonces, este mapa es de la época de los jueces, ¿sí? Ahora, este mapa, que está más borroso, es muy parecido al anterior, pero aquí ya nos está diciendo la distribución de las 12 tribus y hay congruencia. Más o menos, por aquí por donde tengo mi cursor, por aquí está el monte en donde es enterrado Josué. ¿Sí? Bueno, lo más interesante de esto, hermanos, no es saber en dónde fue enterrado Josué o ubicar el monte donde fue enterrado Josué, sino lo que le sucede al pueblo cuando Josué no está. Pero no solamente Josué habla, y lo que mi hermana Lolita nos hizo favor de leernos, habla de que muere Josué y muere toda esa generación. ¿Sí alcanzan a entender esa parte en la porción bíblica, hermanos? No, se muere la generación que entró a la tierra prometida. ¿Y qué pasa con la nueva generación, hermanos? Se olvidaron de Dios. Sí, No conocieron. no conocían todo lo que Dios había hecho. ¿Qué nos dice esto, hermanos? ¿Qué hizo mal el pueblo de Israel? No enseñó. No enseñó. No enseñó a sus hijos de la forma correcta. Entonces, el pueblo se olvida de a quién tiene que obedecer, qué es lo que tiene que hacer, y lo que hace es irse por el camino equivocado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? No hay congruencia, no hay cobertura, no hay continuidad y se dejan envolver por las naciones. Y nos dice en el capítulo 2 de Jueces, que lo vamos a ir viendo más adelante a lo largo de todo el capítulo, la historia se va a repetir. Dios les ponía un juez, estaba Dios con él, aunque queremos aclarar algo, hermanos. En el capítulo 2 no dice
que los jueces estaban con Dios. Dice que Dios estaba con el juez. Sí recuerdan esa lectura, hermanos, y recuerdan el video que vimos la vez pasada. No todos los jueces fueron muy obedientes a Dios. De hecho, como que traían ahí un conflicto espiritual muy fuerte, pero Dios sí fue con ellos. Y mientras ese líder estaba, había paz. Pero cuando no estaba, eran sojuzgados, eran sometidos, eran esclavos, se convirtieron muchas veces en esclavos de las personas que los sojuzgaban. Entonces, volvían a clamar y Dios los volvía a escuchar, ¿no? Voy a presentarles algo que me pareció muy interesante. ¿Alguno de ustedes tiene esta Biblia, hermanos? Yo. Mi hermana Lolita, qué bien. Esta Biblia en particular, hermanos, voy a hacer un comercial aquí para mi hermana Ernest. La pueden localizar en el departamento de literatura. Ahí mi hermana Ernest se la consigue. Creo yo que es muy buena. Saqué información que creo nos puede servir en esta tarde para poder entender algunas cosas. Miren, esto que ustedes están viendo aquí, aunque también en internet si lo investigan pueden encontrar información de estas cartas, cartas de Amarna y los Abiru. Bueno, estas cartas, hermanos, le llegaron en la época del siglo XIV, antes de Cristo, en el 1350 más o menos, en la época donde hubo un faraón que introdujo una especie de monoteísmo a Egipto. Y de hecho cambió la capital de ese momento y la llevó a Amarna, así se llama la capital, que hizo para el dios Atón. Este dios era el dios Sol, del disco del Sol, y nada más era adorar a un solo dios, y el rey se cambió hasta el nombre, se puso Akenatón, ¿no? Bueno, en estas cartas nos dice que los nombres de los Asbiru o Aspiru son usados en los textos cuneiformes, acadios. Esto se encontró en la tumba de este faraón, pero no se encontró solamente este texto, se encontraron muchísimas tablillas, son como ladrillos de arcilla que no venían en jeroglíficos, venían en una escritura cuneiforme con muchos temas que tenían que ver con la zona desde Mesopotamia hasta Egipto. Era como una lengua internacional, la lengua babilonia o la asiria, en donde lo escribían y ya después hay algunos documentos egipcios en donde dicen que es muy probable que estos documentos que llegaban en esta lengua se transcribían en papiro y ya todos los egipcios podían leerlos. Pero esta lengua era como una lengua internacional. Hagan de cuenta ustedes como si estuviéramos ahora hablando en inglés, ¿no? Entonces, si quisiéramos hablar de una lengua internacional para cuestiones comerciales o políticas, la mayoría de las naciones se comunican en inglés o lo escriben en inglés para que sean entendidas, ¿no? Así pasaba en ese entonces y el rey, el faraón de esta época, les llegaron estas tablas de arcilla en donde hay una queja de los cananeos. Y esta queja es de que hay una tribu de nómadas que están generándole problemas a los cananeos. Y ellos les llaman los Abirus. Aunque algunos dicen que los Abirus en estas cartas
se refieren a los hebreos, ¿sí? Esto, hay algunos que todavía no lo terminan de confirmar, pero por la época creen que es así, ¿no? Y que creen que estas quejas que mandan estos reyes, que eran de una u otra forma súbditos, o bueno, no súbditos, eran sometidos, eran reyes tributarios de los egipcios, les mandaban esta información como para quejarse y que los egipcios hicieran algo al respecto, porque estos abirus, que eran posiblemente los hebreos que fueron a invadir Canaán con Josué, estaban generándoles muchos problemas. Estas cartas de Amarna, les digo, habla de muchísimos temas, de muchos problemas que había en Mesopotamia, que había en los cananeos, que tenían en la zona, hasta los mismos egipcios, pero se guardaron y cuando las descubrieron, repartieron en muchos museos del mundo estas cartas las vendieron. Entonces están en Estados Unidos, en Londres, en París, en diferentes museos del mundo, están estas cartas. Si ustedes ven aquí abajito, esta carta que habla precisamente de los Abiru, está en el Museo del Cairo y se sacó esta imagen con foto, esta foto del permiso del Museo del Cairo, en donde habla de este tema que está manifestándose al rey Akenatón. Esto data más o menos del periodo en donde está la conquista de Canaán con el rey contemporáneo a esa época, que es en el 1350 en promedio, y los estudiosos ven que hay una relación, aunque no habla de una gran nación. Aquí ya habla de grupos pequeños que están haciendo cierto conflicto en la zona, ¿no? Entonces, muchos creen que se trata ya del pueblo cuando se va a dispersar y ya lo habían conquistado, pero seguían siendo, las naciones seguían existiendo ahí, habían hecho tratos con ellos o no los habían desalojado del todo. Entonces, ahí está este testimonio, ¿no? No sé si alguno de ustedes había escuchado hablar de estas cartas. Bueno, esto, si lo quieren estudiar a más profundidad, en internet hay mucha información acerca de ello, de los abirus también, pero no todos eran hebreos, sino que los abirus o los apirus eran relacionados con delincuentes, con personas nómadas que andaban generando problemas, ¿no? Y aquí ellos piensan que se habla de los hebreos, ¿no? O era el nombre que le daban a los hebreos. Voy a pasar a la siguiente lámina. Y aquí, esta misma Biblia que ahora analicé para el estudio de hoy, nos da una cronología, una tabla cronológica de cuándo estuvieron los ciertos jueces y el reino. De hecho, llega hasta la división del reino. Fíjense, aquí nos dice que es la entrada de Israel a Canaán, que es aproximadamente en el 1406, ¿sí? Y después de aquí hace un salto de casi 200 años. ¿Se dan cuenta? Vean, está del 1406 al 1169. Estamos hablando de 140 años aproximadamente. Y es el gobierno de Débora. Entonces, aquí en este espacio, díganme quién estuvo antes de Débora.
el primer juez es Otoniel, el segundo es Ahod, el tercero es Sangar y luego es Débora. Estamos hablando de 3 jueces. Es Otoniel, Ahod y Sangar. Pero aquí hay algo bien curioso, hermanos. ¿Cuántos años vivió Josué para poder, que entró a la tierra prometida? 30, ¿no? 30. Entonces, aproximadamente la entrada de los israelitas a Canaán es en el 1406. Si le quitamos 30, estamos hablando de que es del 1375, ¿no? De 1375 a 1169 son 100 años. En 100 años hay 3 jueces. Y de aquí nos manda aproximadamente el 1055 al 1075. Aquí en esta época es cuando está Sansón. Casi es uno de los últimos jueces, Sansón. Estamos hablando de que en esta época, cuando se escribe el libro de Jueces, es cuando ya está Samuel. Y está entrando el periodo de los reyes. Entonces, si nos vamos del 1000 al 1375, son 375, casi 400 años de el periodo de los jueces de Israel. Sí, queda claro con esta tabla, hermanos, más o menos lo que les digo. ¿Sí? Es un periodo de 300 años en donde el pueblo tuvo una gráfica de bajadas y subidas con respecto a su relación con Dios, muy, muy dramáticas, ¿eh? En donde yo creo que fueron más bajadas que subidas. En donde el pueblo hizo realmente, se adoptó costumbres idolátricas muy, muy fuertes, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, hermanos, de que una nación adopta costumbres que no son propias de ella, resulta que se empiezan a hacer como mezclas. Una de esas mezclas lo vamos a ver, que lo dice el video que presentamos la vez pasada. ¿Quién fue el que dijo que daba a su hija en sacrificio? Jefté, ¿no? Y en el video nos dicen que se cree o considera la persona que hace ese video que Jefté traía ahí una mezcla entre costumbres de cananitas con costumbres israelitas, y se le hizo fácil ofrecer a su hija en sacrificio, aunque Dios no lo pedía, ¿no? Entonces esto son cosas con las que vamos a ir tratando de entender y de indagar. Hay cosas que no nos vamos a responder, hermanos, porque no tenemos respuesta ¿sí? Los comentaristas y las personas que han estudiado el libro de Jueces, por muchos hallazgos que se tienen, no vamos a entender mucho del por qué se habla de ello. Otra de las cosas que en el libro de Jueces vamos a encontrar es que el pueblo, en muchas ocasiones, hablando bélicamente, no fue poderoso ni tuvo la fuerza militar para poder someter a sus enemigos, independientemente de que sabemos nosotros que no tenía a Dios de su lado. ¿Sí? Como lo dice el ángel,
ustedes van a ser entregados y van se va a cumplir lo que yo dije si se alejaban de mí, ¿no? Entonces, en esas costumbres, adicional a ello, hay un tema de armamento bélico en donde es superado. ¿Alguien de ustedes sabe qué tipo de armamento ocupaba el pueblo de Israel? De hecho, el pueblo egipcio, que era muy similar al israelita. ¿Qué metal ellos ocupaban? Era el bronce, hermanos. Entonces sus espadas y sus armas y todo lo que ellos hacían era con bronce. Pero había un pueblo que no podían someter, que era un pueblo guerrero, que eran los filisteos, y los filisteos habían dominado el arte de la metalurgia con el hierro. Y sus armas las forjaban en hierro. Entonces, ¿saben lo que le puede hacer el hierro al bronce? Lo hace pedazos. O sea, no hay una equivalencia o una paridad entre un arma de hierro y un arma de bronce. Y había esa desventaja bélica también con estos enemigos que tenía Israel, principalmente los filisteos, en donde los filisteos muchas veces se sintieron superiores y fueron superiores bélicamente a los israelitas porque tenían mejor armamento, y no solamente armamento, sino también todo lo que era su infraestructura bélica, sus carros de a caballo. ¿Han oído hablar de esta expresión en la Biblia? Tenían este metal, ¿sí? Que era mucho más fuerte, mucho más resistente que el bronce. El bronce es un metal blando, hermanos. No es un metal duro. Entonces, hablando con esta superioridad de la que les estoy platicando, el pueblo tenía esa desventaja bélica. Y la única ventaja bélica que tenían, la dejaron de aprovechar. ¿Cuál era la única ventaja bélica que tenían, hermanos? ¿Alguien de ustedes me puede decir cuál era la mejor arma que tenía el pueblo de Israel? Que Dios peleaba por ellos. Así es. Entonces, ese Dios que peleaba por ellos, al no estar o al estar ausente, aun que ellos tuvieran hierro, iban a perder. Porque no estaba Dios con ellos. Entonces, la parte más interesante de esta conquista, hermanos, y la más significativa, es que Dios siempre que peleó con el pueblo, siempre ganó. Mi hermano Iván. Ese hermano Abraham, ahorita el análisis que está haciendo usted me parece muy interesante, porque nosotros podemos ver aquí que muchas veces el pueblo pierde, pero es porque se aleja de Dios. Ese es el punto. Pero otro de los puntos que a mí me llama mucho la atención aquí es la misericordia y gracia de Dios. Porque a pesar de que el pueblo se alejó de él, a pesar de que el pueblo se fue tras dioses ajenos, los jueces, hermanos, significan la gracia y misericordia de Dios por salvar a su pueblo. Los ojos de amor de Dios sobre su pueblo, el pacto de Dios sobre Abraham, se hace presente ahí porque Él tiene misericordia de ellos. Hay varios puntos que usted ha mencionado aquí que me llaman mucho la atención. La Biblia dice que es una generación que no conoció a Dios, y las generaciones que no conocen a Dios tienden a alejarse, y cuando el ser humano se aleja de Dios, el pecado se potencializa. ¿Sí? Y es lo que está pasando aquí. Sin embargo, Dios tiene amor hacia su pueblo, tiene gracias a su pueblo, tiene misericordia hacia su pueblo. Y esto es lo que tiene que ver el pueblo. No podemos ver nosotros y decir es un Dios bélico, no. Es un Dios de gracia y de amor hacia su pueblo, con un pueblo rebelde, con un pueblo que no lo quiere, con un pueblo que lo cambia, con un pueblo que no le hace caso. Dios va a insistir en amarle y unir a ese pueblo. Gracias, hermano Abraham. A ver, hermano Iván,
permítame hacer un pequeño diálogo con usted. Con lo que acaba usted de comentar, hermano Iván, yo quiero rescatar algo de su comentario. Lo voy a traer a la época en la que estamos viviendo nosotros. Y de aquí me voy a meter a un tema que a lo mejor puede ser un poco complicado. Esto, hermanos. ¿Saben qué es esto para nosotros actualmente? Bueno, sabemos todos que es un celular, ¿no? Es un teléfono, es un dispositivo que cuenta con muchísimas aplicaciones, pero dentro de ellas yo puedo tener aquí la Biblia y yo digo, yo tengo mi Biblia, aquí está mi Biblia, ¿no? Yo en mi celular no tengo Biblia. Yo si quiero consultar en mi celular algún texto bíblico, lo busco en internet y me lo da. Pero a propósito, yo antes tenía una Biblia aquí en mi celular y a propósito la desinstalé. Porque es importante, hermanos, perdón que lo diga de esta forma, que abramos esto. De verdad, en serio, a mí me dice un conocido, oye, ¿por qué tienes tantas Biblias ahí enfrente, no? Tengo ahí muchas Biblias, hermanos, casi muchas de ellas son de estudio, como esta que les acabo de mostrar. Y precisamente es porque necesitamos ver qué dicen todos los que escriben acerca de algo, ¿no? Hoy me tomé el atrevimiento de presentarles la postura de la que habla esta versión arqueológica y hay datos interesantes, ¿no? Hay datos muy interesantes en esta versión arqueológica, pero hay otras versiones adicionales. Entonces, hay muchas Biblias comentadas, pero tenemos que leer una Biblia escrita, hermanos. Tenemos que saber en qué momento se escribió Jueces, aunque sea en la cronología del orden canónico, ¿no? Del canon bíblico, porque de verdad, en serio, yo ahora, y con mucha pena lo digo, le he puesto una Biblia literal a un joven y les he dado a propósito que me busquen un libro de la Biblia y no saben en dónde está el libro de la Biblia. Y perdón, eso es ignorancia. Y la justificación de decir que yo tengo aquí la Biblia y que es muy fácil porque yo nada más pongo el libro y lo encuentro, no creo que eso nos esté ayudando en mucho. Y también yo creo que mucho de lo que estamos haciendo ahorita nosotros es tratar de rescatar el estudio bíblico, ¿no? A mí, se los digo con mucho respeto y mucho cariño para todos mis jóvenes en la iglesia, pero hay una jovencita que yo le tengo mucho respeto y admiración y que es muy fiel a estos estudios y es mi hermana Fer. Es una jovencita que se conecta y quiere saber de la Biblia. Y me da tristeza ver que muchos de mis jóvenes de la iglesia no se conectan por diferentes razones. Yo no sé, no han de tener tiempo, no han de tener el momento por la escuela, por muchas ocupaciones que tienen. Pero me alegra mucho ver a una jovencita que está preocupada por interesarse en las cosas bíblicas, ¿no? Y a mí me gustaría que más jóvenes se involucraran en esto, porque pasa lo que mi hermano Iván dijo ahorita. Si las nuevas generaciones no se preocupan por conocer a Dios, dentro de 10 años, cuando vean a una persona madura, le van a preguntar, háblame de tu Dios, y no van a tener mucho que decirle. Hay una parte bíblica, ayúdenme ustedes, en donde dice, a mi pueblo le faltó ¿qué? Sabiduría. Sabiduría. Entonces, necesitamos incentivar a nuestros jóvenes de alguna forma a que se involucren en el estudio bíblico. Y hermanos, a lo mejor yo estoy equivocado, pero me gustaría estar equivocado, ¿no? Pero su servidor trata de investigar en muchas fuentes y ver qué piensan todos. Y de todos esos pensamientos podemos sacar información que nos puede servir. Por ejemplo, yo no sabía lo de las tablillas que les llegaban a los egipcios.
Yo no sabía de esa información que era como si fuera una correspondencia internacional ahora de todas las naciones que tenían vínculos diplomáticos con Egipto y que de una forma estaban informados los egipcios de lo que estaba pasando con los cananeos. Entonces, eso nos abre los ojos, hermanos. Y no solamente nos abre los ojos, sino también a mí en lo particular confirma mi fe. A mí el que exista un vestigio histórico que hable de un pueblo, aunque lo menosprecien o aunque lo minimicen o lo quieran, ¿cómo les puedo decir? Como sobajar, como decir, es que no fue así, fueron mitos, es una leyenda, nunca hubo tanta gente, nunca fueron tantas la gente de guerra. Aunque lo quieran hacer, hermanos, eso es lo que la gente quiere, ¿no? Pero lo que la Biblia a mí me dice y con lo que yo encuentro en la historia, en la arqueología y en lo que los vestigios que hay, es que me dicen que hubo algo, ¿sí? Y lamentablemente hay muchas cosas que se perdieron. Pero entre más estudio la Biblia, más le creo. No sé ustedes. Yo no entro en conflicto, ¿no? Yo no soy como hay teólogos que son ateos, ¿no? Yo, entre más estudio la palabra de Dios, creo más en ese Dios, ¿sí? Y creo que lo que me dice es por algo y el mensaje está por algo. Vamos a estudiar el libro de los jueces y a lo mejor ustedes me van a decir, no es importante si fueron 6, si fueron 12, si fueron 14, si fueron 15. Lo importante es qué hizo Dios por medio de esos hombres para su pueblo y con qué razón lo hizo. Y a nosotros, ¿de qué nos puede servir toda esa información? Yo me alejo de Dios y yo sé, hermanos, lo sé porque lo viví, de que Dios siempre me va a mandar un ángel para que yo me vuelva a acercar. Y ese ángel puede fungir como un enviado, mensajero, o puede fungir como un juez que va a llegar a decirme, tienes que ajustarte. Y no necesariamente va a juzgarme como nosotros creemos, en donde me va a dar una sentencia, sino que va a darme un liderazgo para que yo me acerque a Dios. ¿Sí? Para eso sirven los pastores, los ministros, los mismos hermanos y hermanas que tienen ese espíritu de liderazgo para poder guiar al pueblo de Dios. Que no se olviden que ese Dios existe. Hermanos, de veras, en serio, a lo mejor piensan que estoy exagerando, pero echemos un vistazo. Estamos haciendo muchos sincretismos actualmente en la iglesia creyendo de una forma equivocada y pensando que esa es la correcta. Y estamos enseñándole mal a las nuevas generaciones a conocer a ese Dios. Minimizamos la gracia y hacemos que todo lo que está pasando alrededor de su pueblo, pues no pasa nada, ¿no? Tenemos que cuidar a las nuevas generaciones y no cometer el mismo error que cometió Israel, porque Josué a lo mejor luchó mucho y hizo un buen trabajo. Pero todos los demás tenían que liderar a sus familias y no lo hicieron. Y las nuevas generaciones se olvidaron de eso. Y cuando se acordaron de que había un Dios que los podía liberar, volvieron a clamarle y Dios los volvió a escuchar, porque había una promesa. Y lo dice al principio del capítulo 2, yo no me voy a olvidar de lo que prometí. Y hasta ahorita Dios no se ha olvidado de lo que prometió. Hermanos, no sé si alguien tenga un comentario para que concluyamos. Mi hermano Iván. Fíjense, hermanos, que a mí me ha pasado algo, en especial ahí en la iglesia de Belisario. Quiero decir dos vertientes. Se ha acercado a algunas personas y me han dicho, es que mi abuelita pertenecía a esta iglesia, pero ya no pudo venir. Incluso algunos de ellas han muerto. Y me han dicho, bueno, no le comentamos que murió mi abuelita tal fecha, pero ella asistía a esta iglesia. Pero ya nadie de esa generación asistió, hermano. Todos se alejaron.
Y yo creo que debemos de hacer algo que a mí me gusta mucho de algunas hermanas. Siempre están orando por sus hijos, hermano, porque un día regresen al redil o porque conozcan a Jesucristo. Y esa es la función de los padres. Y quiero aprovechar esto para decir, cada día, hermanos, esforcémonos por ser congruentes, para que nuestros hijos verdaderamente, aunque seamos ya grandes, ellos conozcan a Jesucristo, hermanos. Yo creo que la vida congruente siempre va a ayudar mucho en estos casos. A mí me duele mucho que la Escritura diga que una generación que no conoció a Dios, tantas maravillas que hizo Dios, tanto acompañamiento que Dios le dio a su pueblo, tantos milagros que hizo, y llegó una generación que no conocía a Dios. Y eso sí duele. Pero el patrón lo podemos repetir. Entonces debemos de cuidar nuestra salvación con temor y con temor. Gracias, hermano. Gracias, hermano Iván. Tenemos un ejemplo que en lo particular a mí me da mucho gusto. Y creo que con lo que dice mi hermano Iván, ahí empata perfectamente bien. ¿Conocen a mi hermana Rebe? La hija de mi hermana Rebequita Morales, hermana de mi hermana Sarita Morales. Mi hermana Rebe ya no está, ¿no? Está su hija. Y ella hace poco es una nueva generación que vuelve a adherirse a los caminos del pueblo de Dios. Y eso es gracias a las oraciones. Y es gracias al ejemplo. Algo pasó en la vida de mi hermana Rebe que vio en su mamá, porque su mamá siempre fue muy fiel. Siempre. Bueno, yo así la concibo y así la vi, su vida en la iglesia así era, ¿no? Era constante, era fiel, era una mujer que trabajaba y que estaba ahí en la iglesia. Y vemos a mi hermana Sarita y sigue teniendo el mismo perfil, es un ejemplo en la iglesia para todos nosotros, al menos para mí. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, que esto que es el libro de Jueces, hermanos, nos va a enseñar historia bíblica, pero también nos va a dar lecciones de gracia. No tiene, hermanos, no tienen una idea de cuánto nos está hablando el libro de Jueces de la gracia de Dios para su pueblo. Entonces, cuando lo vayamos estudiando, se van a dar cuenta. Y es increíble el libro de Jueces. A mí, me gusta porque está lleno de actos que es la manifestación de Dios en su pueblo. No sé si alguien más tenga algún comentario, si no aquí vamos a concluir, hermanos.